Bien, buenas noches. Vamos a arrancar con el último avance de contabilidad de costos para efectos del proyecto que se va a presentar, que el siguiente avance corresponde para este fin de semana, para el 23 de abril. Perdón, tengo que cambiar el tipo de... Hola Evelyn. Sí, sí, ya está grabando. Entonces, que el siguiente avance corresponde ahorita al 23 y ya la próxima semana hace la entrega final. No he revisado los proyectos, creo que solo he revisado de un equipo, que es el mismo que ya me habían presentado su avance la semana pasada, para tomar de referencia la información. Ahorita, eh, la meta es que para los que presencien la clase o vean la grabación, si no pueden o no tienen todavía el nivel de detalle de la información, muy probable tengan que hacer algunos arreglos en el informe para llegar a esta información como tal. El equipo 4, que fue el que presentó su avance el martes pasado, o sea que lo vimos en vivo en la clase, ya les decía, ustedes ya tienen bien estructurada la información para la última etapa, entonces por lo menos ustedes ya están como, esto que voy a hacer hoy se tarda una hora en hacerse y ahí pues, pueden empezar a trabajar directamente en la presentación final, la autocoevaluación. Bien, como última fase está el punto de equilibrio. Dentro de, perdón, acá estamos en la fase 3, que es lo que corresponde al 23 de abril, donde en el caso me voy a quedar con el equipo 4 porque es el único proyecto que he revisado y porque ustedes ya tenían la información, las decisiones tomadas desde la clase anterior. Entonces los que lo estaban en vivo cuando pasó ya se dieron cuenta de los comentarios que les hice. Para ese punto era cómo decidir el precio de venta. Uno podía ser un porcentaje sobre el costo total, podía ser conforme a la competencia, o sea, quedar dentro de la estructura de la competencia, podían decidir algo particular conforme al producto que estén ofreciendo en caso de que sea muy único. La forma de decisión es muy particular de ustedes como tal, como se dice, es una decisión. Lo único que tienen que hacer es escribir cómo se tomó esa decisión para poder definir el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, por definición genérica, es esa cantidad de unidades que la empresa necesita vender para no ganar ni perder. Lo que queremos decir es que si yo necesito vender 100 unidades para no ganar ni perder, quedo en cero. A partir de la unidad número 101, genero ganancia. La principal, o al menos en contabilidad de costos, yo sé que más allá para los de ingeniería industrial le da un poco más de aplicación, pero para contabilidad, básicamente es para poder definir la relación de la necesidad de producción y venta con la capacidad instalada que tenga la empresa. Algunos en su producto ya saben cuánto es la capacidad instalada porque ya lo han hecho, porque ya tienen una noción del mercado, cómo funciona. Otros tal vez no. Otros hasta ahorita que hagan las cifras se van a dar cuenta de que, oh, de repente sí había que hacer mucho más de lo que creían. Y aquí es donde se dan cuenta y aquí es donde toca hacer los ajustes a los supuestos. Pero en los casos que ya lo conocen, digamos que se relajan un poquito cuando se dan cuenta de que el punto de equilibrio es inferior que la capacidad instalada. Lo que está aquí obviamente lo voy a subir como es costumbre, pero tenemos una idea de una empresa X que tiene la capacidad de producir 600 unidades al mes. Eh, ¿Cuántos hay? Ustedes se van a dar cuenta cuando el número sea descabellado. Usted dirá, tengo que hacer ajustes al proyecto. Cuando el número sea ridículamente bajo o la estructura está muy buena o algo está disparatado. Pero en efectos académicos uno dice, no, pues si me quedé con una necesidad bastante baja, voy a ganar siempre. Aunque es bastante hipotético, raro que suceda un patrón como ese. Pero tenemos una estructura de costos donde yo gasto en materia prima, por ejemplo, 150,000 lempiras. Y yo sé que este estimado de 150,000 lempiras me rinde para
600 unidades. O sea, yo compro los distintos materiales, los distintos ingredientes, las distintas partes, los distintos elementos, los tengo que comprar en lotes y todo eso me sirve para fabricar 600 unidades. En ese contexto, el costo variable será la división de esto, porque es muy probable que tengan costos genéricos que sirven para X número de unidades. Entonces tendrán que tomar el costo general y dividirlo entre las unidades que se han proyectado que sirve todo este costo. Entonces, en el caso del equipo que está trabajando con el pan, pues tienen una estructura de costos para, creo que eran 6,000 panes. Entonces usted dice, bueno, de la materia prima, divido entre 6,000 y obtengo el costo variable, que es el primer elemento del punto de equilibrio. En este caso son 250. Luego, por cada línea de costos, por cada erogación, la mayoría han definido costos bastante fijos, o sea que en su mayoría la estructura es fija y que lo único variable es el producto como tal. Todo lo demás sigue siendo fijo. Entonces, tenemos segmentado los distintos costos. Cuántos corresponden a producción por mano de obra, cuánto corresponde por costo indirecto y cuánto corresponde por gastos. Posiblemente hayan trabajado los gastos juntos, pero la premisa es alquiler, servicios públicos, comunicaciones, mantenimiento, depreciaciones, que es lo mismo que hay también dentro de CIF. Entonces, la dinámica de esas erogaciones es fija, tiene una periodicidad mensual en la mayoría de los casos. Entonces, usted va a tomar por el detalle de erogaciones que tenga, cuánto le corresponde a cada uno de los departamentos para poder determinar el total de costos fijos. La fórmula se calcula costos fijos entre precio de venta menos costos variables. Precio de venta menos costos variables en la teoría, o sea, en la definición teórica se le llama margen de contribución. Es decir, cuánto cubre de la brecha entre precio y costo variable, cuánto cubre de costos fijos. Ese es el margen de contribución, pero para efectos simples, precio de venta menos costos variables. Los costos fijos, la suma de todos, en este caso, son estos 135,000 y que notarán que están referenciados aquí a este detalle que usted tiene. Cuando reviso en esta fase que no les he completado, yo procuro recrear esto. Si yo logro recrear esto, quiere decir su estructura de costos está bien para la siguiente toma de decisiones. Si no logro recrear esto, entonces es donde yo le digo, pues necesitan reorganizar, necesitan colocar esto, definan si esto es fijo variable o si es mixto, pero si es mixto, cuáles son las condiciones. Esos son los comentarios que van a suceder. Por eso en el caso de, me concentré en el equipo 4 porque ya les había visto el informe y ya sabía que la estructura de ustedes les permite esta fase. En este ejemplo, el precio se definió 950. El motivo, los que mencioné al inicio, puede ser que está por la competencia, puede ser que sea un porcentaje de ganancia, puede ser que sea el que haciendo el estudio de mercado es el precio que aceptaba el público. Los motivos pueden ser variables. La única situación es cuál es el que le aplica para su proyecto. Entonces, en este caso son 950 por cualquiera de los motivos señalados. Entonces, procuro calcular el costo, el punto de equilibrio, que será el total de costos fijos entre 950, que es el precio de venta de este ejercicio, menos 250, que es el costo variable de este ejercicio. La diferencia aquí son 700 lempiras y dividimos el total de costos fijos entre 700 lempiras y nos da un resultado de 192.86 unidades. Realmente no existe 192.86 unidades. Hay 193 o hay 192, pero no hay 0.86 de unidad. Si yo me dedico a vender libros, no voy a decirle, pues mire, este 0.86 es todo el libro excepto su cobertura, su cubierta. No, es lo único que no lleva para cuadrar. No, vendemos el libro completo. Entonces el punto de equilibrio oficialmente se plantea en unidades cerradas. Entonces esta empresa, que la premisa es,
Yo fabrico en lotes de 600 unidades o yo en el mes sé que puedo fabricar 600 unidades y compro todos los materiales en proporción de esas 600. Entonces, esta empresa necesita fabricar y vender 193 unidades. Ya al tener un resultado de punto de equilibrio inferior a lo que conozco como mi capacidad instalada, buena noticia, no tengo que hacerle ajustes al proyecto. Si en el ejercicio resultara aquí 1000 unidades y yo sé que solo tengo 600, tengo que hacer ajustes al proyecto. En la vida real, cuando tenemos proyectos de inversión y cuando estamos tomando esta decisión en particular, sí puede suceder que usted le diga al inversionista, los supuestos que usted plantea no son rentables. O sea, el proyecto no puede funcionar, no hay manera. Y eso sucede en la vida real y nos corresponde. En el caso de fines académicos, lo que hacemos es ajustar los supuestos para poder decir, bueno, yo tenía, por ejemplo, que a los operarios, a los de manufactura, a los que están con las máquinas, yo le iba a pagar 50,000 a cada uno. Pues con ese supuesto, la verdad, su empresa no sobrevive. Tiene que ajustarlo, por ejemplo, al costo de vida, tiene que ajustarlo a la escala de precios que le corresponde por el tipo de negocio que tiene, por el lugar donde está ubicado y ya normalizarlo. Entonces, podemos hacer esos comentarios cuando estamos con un inversionista y quiere que hagamos ese análisis definitivamente, pero la decisión no la tomamos nosotros los contadores ni los administradores, no lo tomamos nosotros que estamos haciendo el análisis, la toma el inversionista, porque si él quiere ofrecer un producto muy particular, esos supuestos son básicos. Entonces la decisión es o le coloca más plata o qué es lo que le va a cambiar al producto que planea ofrecer. Pero esas son discusiones de ir y venir hasta llegar a un punto que sea razonable. Y ese tipo de decisiones o situaciones también las preguntan las instituciones financieras cuando usted llega a la institución a decirle, mire, financíeme para este proyecto. Entonces, ese tipo de discusiones son preguntas que le va a hacer la institución financiera. Hago ese paréntesis para decirle, aunque es un cálculo chiquitito en este proyecto que no va a tardar más de 30 minutos y tiene bien estructurados los datos, es de mucha relevancia cuando usted está evaluando proyectos. Entonces, en esta empresa, 193 unidades era lo necesario de fabricar y producir. Entonces, luego hacemos el punto de equilibrio, o el estado de resultados en punto de equilibrio. Por eso, aquí aparece la proyección financiera, no es la proyección de todos los estados financieros 5 años y determinar la TIR y determinar la BAN, no, nada de eso, ¿ok? Eso más adelante. Aquí simplemente es con el punto de equilibrio que se obtuvo, calcule el estado de resultados en punto de equilibrio. Es decir, compruebe el supuesto. ¿Cómo se comprueba? Ventas menos costo variable, que obtenemos el margen de contribución, que es este denominador aquí, restamos el costo fijo y me tiene que dar 0. Como estoy trabajando con Excel, aunque aquí no se muestre todos los decimales, Excel toma toda la información. Entonces tomo las unidades que aparecen aquí por el precio de venta que se definió por los motivos que haya sido. Luego tomamos esas mismas unidades y lo multiplicamos por el costo variable calculado conforme a los supuestos de 600 unidades. Entonces tengo ventas por 183,000, costos variables por 48,000. La resta de ventas menos costo variable me da el margen de contribución, que debería ser lo mismo que el total de costos fijos. Resto costos fijos y me da una utilidad pérdida de 0. Si yo cambio a 193, así, sin los decimales, me va a generar un poquitito de ganancia, porque recuerden que el punto de equilibrio completo eran 192.86. Ese punto 14 para cuadrar me genera un poquitito de utilidad. Entonces, si en algún punto usted o quien está haciendo esta parte es como, pero es que yo tomé las unidades y las multipliqué manualmente y me quedó un poquito de utilidad, está bien. Es uno de los efectos de hacer redondeos. Se entiende que eso es lo que puede suceder. Entonces aquí comprobé mi punto de equilibrio con los supuestos planteados. Repito, los supuestos lo son todo para poder decir que esto sucede.
Y luego les dice, pues, proyéctelo bajo la premisa de órdenes de trabajo. En la clase anterior me lo preguntaron, ¿y a qué me refiero con órdenes de trabajo? No es que se les piden todas las tablas o todos los registros contables de que compra la materia, la pasa producto en proceso, tiene mano de obra, la pasa producto en proceso, calculamos inventarios iniciales y finales. No, no es nada de eso. La premisa aquí es, la orden de trabajo es un pedido en particular que usted lo atiende. Usted no va a hacer nada más que lo que le solicite el cliente. Por esa razón, la premisa es, todo lo que fabrica lo vende. Ese es el enfoque de órdenes de trabajo. Y la premisa es que desde el inicio teníamos una capacidad instalada de 600 o estimamos una producción mensual de tanto, porque conozco el negocio, porque conozco la dinámica. Entonces, bajo esos supuestos, vuelvo a hacer el estado de resultados. Ventas, yo proyecté 600 unidades, yo digo que mi capacidad instalada son 600 unidades, lo estoy diciendo así, simplemente es el número que conozco. Ingenieros industriales, ustedes son los que son llamados para definir ese número, para decir, considerando que se trabajan 8 horas diarias, se autorizan hasta, no sé, 4 horas extra diarias, se trabaja en los siguientes turnos, no trabajamos los 365 días del año, trabajamos tal vez 320 por restarle todos los feriados, fines de semana, incapacidades, un promedio de incapacidades, si hay mujeres, pues también considerar las bajas que corresponden por el periodo pre y postnatal, etcétera. Entonces decimos tanto va a trabajar. Bajo esa premisa y con las máquinas que tengo, las máquinas en esas condiciones de mano de obra pueden trabajar hasta tanto y pueden producir hasta tanto. Es un estudio bastante complejo que hay que considerar el entorno laboral, el entorno geográfico, porque también está, por ejemplo, si su fábrica está ubicada en una zona cercana a los ríos, sabemos que se va a bajar la producción en los tiempos de lluvia por las crecidas, por ejemplo. Usted sabe que en esos tiempos no va a trabajar a capacidad completa para prever pérdidas. Entonces, los ingenieros industriales son los que son llamados a ese tipo de trabajo y por eso los menciono tanto, porque son los que están en medio de los que son matemática pura y la parte administrativa. Pero aquí, por lo que conozco, en esta empresa, 600 mensuales. Entonces, yo fabrico y vendo 600 unidades. No solo las fabrico, también las tengo que vender. El costo de venta será los distintos elementos que tenemos acá. Perdón, el costo de producción principalmente. La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Entonces, si usted ya tiene los elementos del costo, aquí está. Y el costo como tal, para efectos de contabilidad de costos, es lo que está en el producto. Aunque sí tenga efecto en las utilidades, los gastos, eso pertenece a los gastos de operación. Pero el producto como tal es el costo de ventas. Si nos vamos más atrás a contabilidad 1 y 2, cuando hablábamos de costo de ventas, en conta 1 era toda la operación de compras, devoluciones, rebajas, descuentos, inventario inicial, mercadería disponible, menos inventario final. Todo eso es lo que hacíamos para obtener esta línea. En contabilidad 2 teníamos las tarjetas de almacén. Y en esas tarjetas entonces decíamos cuánto entró, cuánto salió y cuánto era el costo de lo vendido. Y si notaron, en esa información solo se trataba de los movimientos del precio de compra de la mercadería. No había más. Entonces, por eso en contabilidad de costos se trata de los 3 elementos del costo: materiales, mano de obra y CIF. A la utilidad bruta le restamos los gastos. Gastos de venta, gastos de administración, que es lo que la mayoría trabajará. Si en sus supuestos crearon otros gastos, entonces, uno, los incluyen como gastos fijos o como costos fijos para efectos del punto de equilibrio y los consideran aquí en el estado de resultados. O sea, no dejen nada de la información que tenían, no la vayan a dejar botada. Para obtener, sumar estos dos, que es lo que está aquí, y luego a la utilidad bruta restarle los gastos de operación. Pasa de 337 a 285,000 en este ejemplo. Y el impuesto sobre la renta, que para efecto de empresa comercial será el 25% de la renta neta gravable, que en términos sencillos es la utilidad antes del impuesto.
En términos sencillos, los que van a clases de tributaria o de impuestos, se darán cuenta que el cálculo del impuesto sobre la renta no solo es tomar eso por 25. Hay mucha más información y muchas más consideraciones. Para una utilidad neta de 213,000. Entonces, obviamente, en este caso, yo quedo con cifras positivas, quedo con una utilidad. Ya llega el momento de la conclusión y la conclusión es el proyecto, no me puedo acordar del nombre de ninguna de las 5 empresas que tengo acá, pero el proyecto tal, ahí coloca el nombre de su empresa, es rentable, es factible, es funcional, es aceptable, son las distintas palabras que usamos, bajo los supuestos planteados. ¿Por qué no decimos el proyecto es 100% rentable? Porque está condicionado a los supuestos. Como les mencionaba al inicio, están los que sueñan con 200 empleados. Excelente. Pero usted necesita 200 empleados para esa fábrica o va a tener mucho tiempo ocioso. Entonces ya va bajando. Cuando llega a ese número óptimo, eh, realmente puede sostener ese nivel o necesita ir creciendo, empezar con un número más bajo e ir creciendo. Entonces, bajo los supuestos planteados, es aceptable, es factible, es rentable este proyecto. Y esa es su conclusión. Cuando hacemos un proyecto de inversión, cuando hacemos un análisis de costos, esa es su conclusión. ¿Es factible o no es factible? Cabe mencionar para los que, por ejemplo, auditoría y finanzas son los que van a ir a ese tipo de clases, hay una parte de evaluación de proyectos donde tal vez su acceso a información nos lleva a proyectos que no importa qué es lo que haga, no va a ser rentable o no va a ser factible. Por ejemplo, los proyectos estatales. ¿Por qué? Los proyectos estatales son en beneficio de la población. Por ende, por defecto, el Estado tiene que subsidiarlo, tiene que absorber. Entonces, algo tan sencillo como una planta para hacer agua potable implica una maquinaria sumamente cara. Y sabemos que en Honduras el agua es bastante barata, o sea, los precios son ridículamente baratos a otros países. Y el estándar del agua es el mismo, no crean que, no es que el agua aquí es malo, no, la verdad, el estándar de nuestra agua es bastante alto. El único problema que tenemos es que no le damos mantenimiento a las redes de distribución de agua potable. O sea, ni siquiera es que producimos mal agua. Entonces, para poder hacer eso, que es algo básico en todos los países, es ridículamente caro. Y el precio del agua de Honduras es sumamente barato. Entonces, no importa cuántos supuestos haga, el proyecto nunca es rentable, nunca es factible. Pero por eso el Estado lo deja de hacer, ¿no? Esa es la obligación en este caso del gobierno. Los servicios básicos, proveerlos, no regalarlos, sino establecer el mecanismo para que llegue al resto de personas. Entonces, no se van a encontrar con proyectos que son 100% rentables siempre. Siempre pueden encontrarse con proyectos como ellos que no pueden ser rentables bajo ningún supuesto, pero que igual se tienen que realizar. Con el fin, generalmente, cuando tenemos supuestos así o proyectos así, el único fin es establecer el estudio para obtener el financiamiento o para obtener las donaciones. Y ya vendrá a la siguiente etapa cuando se traslada a la Secretaría de Finanzas, donde la Secretaría define de qué línea va a salir el dinero. Porque se tiene que hacer aunque no se pueda sostener. Entonces, en el caso del único trabajo que he visto, esta parte creo que la tienen bastante fácil. El resto no puedo hablar por todos porque no he revisado todo para ver si yo logro construir esto, va a estar listo. Si no logro construir esto, entonces sí me tocará decirles afinen tal cosa, no consideraron estas erogaciones, no consideraron estos gastos. Eso es lo que es la retroalimentación que puede suceder en la siguiente etapa. El miércoles 26, o sea, con ustedes nos vemos oficialmente martes y jueves, pero el próximo miércoles 25 no hay clase. Ya en esta etapa ustedes van a hacer la presentación. Entonces, los que ya ven que logran estructurar todo, aprovechen esta semana, porque la próxima semana será sumamente pesada para ustedes. O sea, si llevan varias clases, todos los profesores pedimos aquí información. Para el 23 es la entrega de ya el proyecto final. Generalmente no hago retroalimentación salvo que
en esta fase, que es lo que voy a revisar ahorita, salvo que en esta fase haya mucha corrección, entonces sí, procura hacer la revisión para que puedan llegar a la presentación final. Con la presentación, ustedes se va a abrir otro link para la presentación. Aquí se van a abrir 3 links de un solo. Presentación final. Bueno, voy a hacer la corrección para la grabación. Hoy dejaré habilitado el link del 23, porque ya está deshabilitado el link del 16. Habilitaré el link del 23. Una vez presentado el 23, yo habilito 3 links que vencen el 26. ¿Cuáles son? La presentación final, que es un documento en PDF que como anexo va a tener el enlace donde usted coloque el video de la presentación. No necesito el PowerPoint o la aplicación que hayan generado para presentar esa información, no, solo necesito dónde hicieron esta presentación o dónde se grabaron. Les comentaba al inicio y lo repito ahorita, la grabación lo que mejor les funcione a ustedes. He visto grabaciones espectaculares como que fuera de un estudio con guión, pero eso implicaba que el equipo estaba organizado y que alguno de los integrantes sabía o conocía a alguien que puede hacer una edición de video. Yo no puedo hacer eso, por ende yo no les voy a exigir eso. Pero una de las cuestiones que están a su alcance es Google Meet, se conectan y ya sabe quién va después de quién y va haciendo su presentación. Va a haber un moderador que es el que va a estar transmitiendo su pantalla con la presentación y eso sí, muestren sus caritas, porque en la grabación van a salir sus caritas. Entonces, lo que necesito es el enlace. ¿Dónde lo suben? Consideren que sea un repositorio que permita que un tercero accese con el link. O sea, no les estoy diciendo súbalo en redes sociales, póngalo público para que en algún momento yo lo vea. No, puede colocarlo en YouTube, pero en lugar de decirle que es público, déjelo privado. Puede colocarlo en OneDrive y decirle que puede accesar a alguien con el perfil de la universidad o que puede acceder cualquier persona que tenga el link. O sea, por los que les da pena que su imagen ande por público, entonces yo lo entiendo y lo que hacen es ponerlo de esa manera para que solo mis ojos lo vean. Ya para aquí, para mayo, le dan de baja ese video, o sea, lo desaparecen por si no quieren que ande rebotando. Pero asegúrense que sea una decisión que permita que se vea. Hubo un equipo en algún momento que él decidió subirlo en Facebook, no hay problema, pero la configuración del perfil donde se subió ese video decía que solo lo podían ver amigos. Y yo no tengo estudiantes en mi Facebook, por ende, ninguna de esas personas era amigo mío, por ende yo no podía entrar al link que me otorgaron. Entonces, solo tengan esa consideración, que yo entraré bajo otra vía. Si usted se siente orgulloso y dice link y mi equipo está de acuerdo, lo coloco en Facebook y que todos lo vean, excelente, excelente, ¿ok? Es bienvenido. Entonces, la única diferencia es que aquí el 23 todavía viene en Word y asumiendo que van todo bien, pues muy probable será este mismo archivo guardado en PDF que va a tener una hoja que dice anexo y solo va a haber un link, nada más. Estas son algunas de las recomendaciones. Esa grabación dura entre 10 a 15 minutos. He tenido grabaciones de 40 minutos y básicamente lo que hicieron fue leer el documento y leerlo mal para colmo de males. Entonces esas son de las peores que he visto. Preséntese, diga quién es, diga su nombre, es decir, para que yo por lo menos por una vez pueda ver el rostro y el nombre en el mismo lugar. Que después de que ustedes se presenten la empresa. Entonces, una de las situaciones es, puede que alguien diga, tenga las 5 cámaras activadas, 6 cámaras, no, ustedes son de 2, 3 y 5. Tengan las 5 cámaras activadas y usted diga, somos fulanos de tal, el grupo tal, y los compañeros son María, Juan, Pedro, y lo que va diciendo los nombres, alguien saluda a la cámara. Opción 1. Opción 2, alguien empieza y diga, pues, somos el equipo número tal, tenemos tal empresa y arrancar con la presentación. Y mi nombre es fulano de tal. De ahí, cuando venga la persona que presente el producto, entonces, buen día, les saluda a fulana de tal y presentaremos el producto de la empresa y va contando la historia. Es decir, o se presentan todos aquí en una sola, o se presentan a medida vaya su etapa. Pero eso sí,
un solo video. Creo que el primer caso fueron, como les digo, 40 minutos leyendo el archivo que me enviaron, que o sea que yo ya había leído. Y el segundo caso más extremo fue que en un lado se reunieron 3 y en otro lado se reunieron 5 esperando que alguien pudiera editar 2 videos y no lo pudieron hacer. Entonces era una grabación bien chueca, porque era como, bueno, ok, se supone que de aquí pasa para acá. Ah, no, lo vi en orden al revés. Entonces, asegúrense de que sea un solo video. Esos son como los peores casos que he visto. Pero me les digo, lo único que les doy perdón es, bueno, no todos tenemos las mismas habilidades y el mismo acceso, pero sí lo tienen que hacer sí o sí. Eh, Presenten el producto, de qué se trata, o sea, la parte que hicieron en el avance, no del 16, sino el avance del 9 creo que fue, no, fue antes. En ese avance donde dijeron es el producto tal, está hecho con los mejores ingredientes, tenemos esto, de esta manera se fabrica a nivel general, no, aquí ya no van a hablar de todos los pasos porque se van a gastar mucho tiempo. Eh, Usamos los siguientes insumos para el producto, porque algunos son comestibles, otros no, y presenta la integración de costos. Entonces, aquí donde yo esperaría que haya mayor enfoque. Es decir, cuando hablemos de la integración de costos, hagan énfasis en cómo se compone la materia prima, cómo se componen los costos indirectos de fabricación y cómo se compone la mano de obra. Hagan énfasis en eso. Es decir, la materia prima, los ingredientes para fabricar, ahorita tenían el ejemplo 600 unidades. Para fabricar 600 unidades son madera, tela, plástico, hilos, clavos. Estoy mezclando cosas que no tengo ni idea que estoy fabricando. Para un costo de tanto en materiales. La mano de obra directa son 3 personas en la fábrica que cada una deben un salario de tanto. Para los costos indirectos de fabricación, la mano de obra directa es un supervisor encargada de las 3 personas de la fábrica, la depreciación de la maquinaria, el alquiler del local, los servicios públicos del local. Todo eso forma un costo de producción de tanto. Y se consideraron los siguientes gastos. En gastos de venta, un gerente o un vendedor, las instalaciones, la depreciación, tanto. Un gerente administrativo, el contador, por ejemplo, más su mobiliario e instalaciones que hacen tanto. Para el precio de venta tenemos tanto. En el caso se decidió que de todas las erogaciones de la empresa un 50% de ganancia para un precio de X. O se decidió que con el análisis que hubo del mercado para poder tener una cuota de participación en el mercado nos quedamos en un precio inferior de mi mayor competidor, por ejemplo, precio de venta. Con los supuestos anteriores, el punto de equilibrio quedaría de la siguiente manera. Y básicamente solo es presentar la fórmula, cuánto les da. Y que ese número es inferior a la capacidad instalada. Por ende, si esta empresa fabrica y vende la cantidad X de unidades, generaría una utilidad de tanto, porque eso es lo de la proyección por capacidad instalada, generaría una utilidad de tanto, resultando en un proyecto factible para desarrollarse. Y ahí termino. O sea, no necesitamos leer todo porque para eso está el archivo que yo leo, sino que es para sintetizar. Dato importante, cuando estamos con proyectos de inversión reales, cuando usted necesita vender esto a los potenciales inversionistas, por ejemplo, siempre hay una persona que lanza el proyecto, pero necesita que se vaya al público para que haya alguien más que dé plata. Entonces, las presentaciones no pasan de 10 minutos. Si es un tipo de inversionista financiero, es decir, el sistema financiero como tal o instituciones que se dedican a esos proyectos, por mucho 20 minutos y porque estamos hablando de los supuestos técnicos. Y ahí nomás, o sea, no hay proyecto que usted pueda tener a las personas sentadas una hora escuchándole. A los 15 minutos las personas se salieron porque es como, si no puede resumirme el proyecto, si no me lo puede vender de manera agradable, no voy a tener ni la menor intención de darle mi dinero. Entonces, eso es un consejo para cuando vayan a la siguiente etapa, que asumo, al menos de auditoría y finanzas y administración de empresas, asumo que van a pasar por esto y asumo que los van a exponer a ese tipo de público que es bastante quisquilloso, se podría decir,
pero esa es la realidad. O sea, no digan que es que me trataron mal, no, es que o lo vende o no lo vende. Entonces, no se asusten, esto es como un pequeño acercamiento en la seguridad del hogar de cada uno porque estamos de manera virtual. Pero créanme que cuando se trata de negociarlo de frente, el ataque es frontal, es a nivel intelectual, es a nivel técnico, ahí está la competencia. Pero si la persona que está vendiendo el proyecto lo puede defender, el dinero va a llegar fácilmente. Entonces simplemente implica compromiso. La explicación va más allá de lo que va el proyecto, pero es para darles un pequeño toque de lo que sucede. ¿Okay? Entonces aquí me despido de la grabación porque se dieron las instrucciones. Feliz noche.